Su teléfono. Muy bien. Bueno, vamos a entrar al estudio, hermanos, porque solo tenemos una hora, ¿verdad? Y no queremos que se nos pase tan rápido, ¿verdad? Y el tiempo vuela a veces. ¿Qué es Sí, la predicación expositiva, hermanos? Al inicio del libro, si alguien pudo verlo, no se da una definición exacta de lo que es la predicación expositiva, pero se empieza dando lo que es la exposición, explicando lo que es la exposición, ¿verdad? Y exposición en esencia, dice Liefeld, es explicación. Cuando nosotros estamos predicando expositivamente, lo que estamos haciendo es explicando. Eso es lo que queremos hacer, explicar la palabra de Dios. Y entonces el razonamiento lógico del autor de este libro es que si la exposición es explicación, entonces la predicación expositiva es explicación aplicada. Cuando estamos hablando de predicación expositiva, hermanos, no estamos tanto hablando del método de exponer, ¿verdad? O de enseñar en el púlpito la palabra de Dios, sino abarca incluso el proceso de estudio previo a la exposición de la palabra de Dios. Por eso Lightfield dice en su libro que si explico algo, soy razonablemente libre para escoger mi propio método, pero tengo que ser fiel a mi tema. Entonces, y él pone ahí un ejemplo de que si estoy exponiendo sobre computadoras, ¿verdad? Si yo estoy exponiendo algo sobre la computación, tengo que tomar en cuenta varios temas, como por ejemplo el hardware, ¿verdad? El software, y explicar los detallitos acerca de las computadoras. Tengo que saber varias cosas, pero no solo tengo que irme a explicar lo que significa, sino también tengo que aplicarlo. ¿De qué sirve si yo solamente enseño un montón sobre computación? Estas son las partes de la computadora, estos son los sistemas, los programas de la computadora, pero no les explico cómo se usan. La gente va a salir del lugar igual. Cuando hablamos de la palabra del Señor es algo similar. Nosotros no podemos simplemente pararnos en el púlpito y enseñar la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, pero no aplicarlo a la audiencia. Entonces no es tanto una cuestión de estilo del predicador, porque eso va a variar de persona a persona. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo de predicar. Pero, hermanos, cuando hablamos de exponer las escrituras, no podemos pasar por alto la importancia de explicarla de manera clara y aplicarla a la vida del oyente. Entonces me gusta esta definición de Walter Liefeld, que no, como repito, no es una definición concreta, pero él la trata de explicar de esa manera. Exposición es explicación. Entonces la predicación expositiva es explicación aplicada. Agarramos un texto bíblico, lo explicamos y luego lo aplicamos a la audiencia. Ahora, dentro de esta explicación y dentro de esta aplicación, hay muchas cosas más, ¿verdad? Como decía ahí nuestro hermano Juan Pablo. Hay mucho más que vamos a ir viendo a lo largo de estos 10 días que nos vamos a reunir. Pero en esencia, hermanos, esto es la predicación expositiva. Entonces tenemos otra definición. Predicación expositiva, que se deriva de lo que ya mencionamos, ¿verdad? Predicación expositiva es aquella que explica un pasaje de manera tal como para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de este pasaje. El énfasis, hermanos, está en esas palabritas, ¿verdad? Es aquella que explica un pasaje. Note que dice un pasaje, ¿verdad? Nos enfocamos en un solo texto bíblico, tal como para guiar a la congregación a una aplicación. Aplicación, explicación y aplicación de un texto. Una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. ¿Sí? Pueden apuntar esa definición, hermanos. No les voy a hacer examen, no se preocupen, ¿verdad? Este estudio no es de ese tipo, pero sí es importante que manejemos estos temas. Entonces, si alguien le pregunta a usted una definición de predicación expositiva, puede dar esta definición.
Es aquella que explica un pasaje de manera tal como para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. Esto está en la página 16 de nuestro librito de texto, ¿verdad? Bien. ¿Puedo avanzar a la siguiente diapositiva, hermanos? ¿Lo tienen? Ahí el Sami lo capturó de una vez, mejor, más rápido. Ahora, hermanos, vamos a ver algunas características de un mensaje verdaderamente expositivo. Unas 5 características de un mensaje verdaderamente expositivo, que nuevamente esto está en el librito, ¿verdad? En el librito de Walter Lightfield. ¿Ahí estamos? Ok. Si no, de todas formas, hermanos, todo está aquí, ¿verdad? Página 15, página 16. Estas 5 características de un mensaje verdaderamente expositivo, supuestamente tenía efectos, pero ya salieron todas ahí. Número 1, hermanos. Un mensaje verdaderamente expositivo trata con un solo pasaje básico de la Escritura. Trata con un solo pasaje básico de la Escritura. ¿Será que es pecado predicar temáticamente, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? No es pecado. No es pecado, ¿verdad? No es pecado. Cuando hablamos de predicar temáticamente, estamos diciendo que voy a tomar un tema, por ejemplo, el amor, ¿verdad? Voy a predicar del amor y voy a buscar pasajes bíblicos que hablan del amor. O quiero hablar del perdón y voy a buscar pasajes bíblicos que hablan acerca del perdón. No es pecado hacer esto, hermanos, siempre y cuando nuestra predicación temática sea expositiva, que explique el texto bíblico y que lo aplique a la persona, ¿verdad? A la audiencia, en este caso. Pero lo ideal, hermanos, es que cuando predicamos de manera temática, siempre nos basemos en un pasaje principal. Entonces tomamos un pasaje, vamos a hablar del perdón, buscamos un pasaje que habla del perdón, un texto bíblico, puede ser un párrafo completo o un solo versículo, ¿verdad? Y exponemos ese texto y buscamos otros pasajes que respaldan este texto, por supuesto, pero nuestra base va a ser ese texto bíblico. Entonces, de esta manera estamos predicando temáticamente, pero al mismo tiempo estamos siendo expositivos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, un mensaje verdaderamente expositivo trata con un solo pasaje básico de la Escritura. Usar otros pasajes de respaldo, hermanos, es válido, aunque estemos predicando no de un tema, sino de un párrafo o un versículo en particular. Es válido usar otros pasajes, pero siempre y cuando, hermanos, sean directamente relevantes a la enseñanza del pasaje principal. A veces predicamos de un texto y buscamos otro pasaje solo porque la palabrita amor, ¿verdad? Estoy predicando del amor y solo porque la palabrita amor se menciona ahí, lo voy a mencionar, pero quizás no es ese mismo amor del que se está hablando. Sabemos que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 3 tipos de amor. Amor ágape, ¿verdad? Amor filial, amor sexual, vamos a decir, ¿verdad? O romántico. Entonces tenemos diferentes tipos de amor y podemos caer en el error de interpretar mal un texto simplemente porque tiene la palabrita amor en el español y no estamos profundizando en el texto, ¿verdad? Entonces, a la hora, en nuestro afán de querer buscar otros pasajes que respalden nuestro punto, podemos caer en el error de dejar de ser expositivos verdaderamente o intencional, ¿verdad? Amor eros, ahí está, amor eros, como dicen. Juanpa, gracias, Juanpa, así es. Entonces, hay varios tipos de amor que podemos ver y no podemos pasar por alto estos detalles. Entonces, eso nos debe obligar a profundizar en cada uno de esos textos que vamos a estar tocando. Por eso, cuando estamos predicando temáticamente, no podemos dejar de ser expositivos. Lo ideal, entonces, hermanos, es tratar con un solo pasaje básico, ¿sí? Tratamos con un texto y lo desgranamos, ¿verdad? Lo exponemos lo mejor posible en detalles, ¿verdad? Cada uno de ellos. Ya vamos a ver esto, ¿verdad? Pero no, esto de predicar un solo pasaje, también no tenemos que verlo como que la predicación expositiva es simplemente ir palabra por palabra, ¿verdad?
Eso no es predicación expositiva. A veces pensamos de esa manera, que predicación expositiva es ir predicando palabrita por palabrita. No necesariamente eso, hermanos. Vamos a ir viendo más detallitos sobre esto más adelante. Número 2. Otra característica de un mensaje verdaderamente expositivo. Es fiel al texto bíblico. Es fiel al texto bíblico. O podemos decir, tiene integridad hermenéutica. Esto de tiene integridad hermenéutica, hermanos, significa lo que acabo de decirles. Es fiel al texto bíblico. La palabra hermenéutica, ¿alguien tiene idea de lo que significa o lo que es la hermenéutica, hermanos? Me gustaría saber qué concepto tienen de ello. Hermenéutica es la forma de interpretar un libro, no precisamente la Biblia, sino cualquier escrito. Ok. La forma de interpretar un libro. ¿Algún otro concepto, hermanos? ¿Quién de ustedes no tiene idea de lo que es hermenéutica? Levante su manita así. O no han escuchado nunca o se les olvidó. Ok, gracias hermano por su sinceridad. Gracias hermano Misael, excelente. Esdras, ¿tenés una idea de lo que es hermenéutica? Entiendo que creo que son las reglas para interpretar un texto bíblico o algo así. Ok, ahí vamos, muy bien. Exactamente. También contiene, dice, un método de interpretación de textos. Interpretar el texto, correcto. Muy bien. Hermanos, sí, básicamente lo que decía Juan Pablo, lo que decía hermano Esdras y hermano Adín tienen relación, ¿verdad? La palabrita interpretación es clave aquí. La hermenéutica son los principios que se deben seguir para interpretar un texto. Principios que se deben seguir para interpretar un texto. Y yo normalmente defino esta palabra como una caja de herramientas. Aquí tengo yo mi caja de herramientas. Que me va a servir mucho para poder arreglar cosas aquí en la casa, cuando se requiera hacer algún tipo de instalación o algo, ahí está, ¿verdad? Entonces, esos principios de interpretación son las herramientas que yo voy a usar a la hora de interpretar mi texto bíblico. Y como bien decía Juan Pablo, no solo se usa para la Biblia, para interpretar la Biblia, sino se usa para cualquier texto, ¿verdad? Cualquier libro antiguo, se trata de interpretar eso. Incluso, hermanos, para las leyes, ¿verdad? El derecho usa la hermenéutica también para tratar de entender por ejemplo, en nuestro caso en Guatemala tenemos nuestra constitución política de la República que todo guatemalteco debería leer, ¿verdad? Deberíamos todos saber qué es lo que hay ahí, cuáles son los principios que rigen la vida aquí en Guatemala y en qué leyes nos basamos. Entonces, para interpretar esas leyes se utiliza la hermenéutica. Los jueces, los abogados aprenden eso, ¿verdad? En la universidad aprenden hermenéutica. Entonces, nosotros, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, no podemos pasar por alto los principios hermenéuticos, principios para interpretar la Biblia. Entonces, un texto, hermanos, un mensaje, mejor dicho, una predicación verdaderamente expositiva tiene integridad hermenéutica, lo cual nos lleva a ser fieles al texto bíblico. Tratamos de reproducir los elementos significativos del pasaje, ¿verdad? Vemos detallitos como el verbo principal que hay en ese texto, vemos detallitos como la oración principal y las oraciones subordinadas. Procuramos transmitir, hermanos, la intención del autor original y eso nos lleva a investigar qué es lo que quería decir verdaderamente Pablo con este texto. ¿Qué es lo que quería decir Moisés con este texto? ¿Cuál era su intención con los que lo estaban escuchando, verdad? No omite ni cambia la esencia del mensaje. Cuando nosotros estudiamos para predicar en la iglesia, no queremos tergiversar la intención del texto bíblico. Queremos decir lo que la Biblia realmente está diciendo. Y principalmente, hermanos, al final de cuentas, el autor original es Dios, ¿verdad? Es Dios mismo. El Espíritu inspiró las Escrituras, así que Él es quien le dio también su intención al texto y tratamos de descubrir
esa esencia, ¿verdad? Aquí, hermanos, en la hermenéutica se analizan el género literario, el propósito original del texto, el análisis del argumento, la sintaxis, la gramática, ¿verdad? Todos esos detalles se analizan aquí en la hermenéutica. Descubrimos el significado del texto y también extraemos la aplicación, ¿verdad? Vamos a ir viendo esos detalles más adelante, ¿verdad? Ahorita solo estamos introduciendo el tema de la predicación expositiva. Número 3, hermanos. Una tercera característica de un mensaje verdaderamente expositivo es que tiene cohesión. Tiene cohesión. Y la palabra cohesión, hermanos, definida en un diccionario, es la unión o relación estrecha que existe entre personas o cosas. Entonces, un mensaje expositivo tiene relación en cada uno de sus puntos, en cada cosa que se menciona, tiene que estar relacionado con el todo. Un sermón podrá tener opiniones exegéticas en cuanto a palabritas, ¿verdad? Tiempos verbales, cuestiones gramaticales, etcétera. Pero para ser expositivo, hermanos, tiene que ser coherente cada partecita con el todo. Podemos caer en el error de que en el afán de ser expositivos, en el afán de ser claros y encontrar los detalles más importantes del texto, nos volvamos muy técnicos, ¿verdad? Y vayamos solo a explicar cuestiones gramaticales, este verbo, esta preposición, todo esto, pero no lo relacionamos, no tomamos esos detalles y descubrimos cuál es el más importante que tiene que ver con el tema principal del sermón, ¿verdad? Del texto. Entonces, ahí perdemos cohesión, perdemos unión, perdemos relación con el todo. Una predicación expositiva tiene cohesión, ¿sí? Desde el principio hasta el final y pasando por cada uno de los puntos principales, subpuntos del sermón, estamos relacionados con un solo mensaje que tiene ese solo pasaje. Esa es la idea. Número 4, hermanos. Tiene movimiento y dirección. Esto tiene que ver con que el sermón expositivo lleva al oyente, al que nos está escuchando, ¿verdad?, a la dirección que el autor original quiso. ¿Sí? Tratamos de predicar la palabra del Señor de tal manera que llevamos al oyente en la dirección que el autor original quiso. Y nuevamente, hermanos, sabemos que el autor humano fue Pablo, fue Juan, fue Moisés, David, Josué, ¿verdad? Varios autores en la Biblia, más de 40 autores, por cierto, pero el autor final es Dios mismo. Entonces tratamos de descubrir esa intención original para la audiencia original y eso lo trasladamos a la audiencia contemporánea. Ahí tratamos de cumplir el propósito de Dios para su pueblo. Número 5. Tiene aplicación. Tiene aplicación. Un verdadero sermón expositivo tiene aplicación. Hermanos, esta aplicación tenemos que saber que no va a violar el propósito y función del texto en su situación original. No es que agarramos un texto y vamos a aplicarlo como nosotros creemos que se debe aplicar, ¿sí? Tratamos de ver cómo Pablo lo hubiera aplicado a los colosenses, si estamos predicando ese libro. ¿Cómo es que Pablo lo quería aplicar a los efesios? ¿Y por qué, verdad? Vemos el contexto de esta iglesia, vemos el contexto en el que Pablo está escribiendo para encontrar cómo es que ellos lo iban a aplicar a su vida y luego lo traducimos a las aplicaciones que vamos a dar a la iglesia. Entonces no nos inventamos aplicaciones, sino que estas aplicaciones fluyen del mismo texto. Es importante saber que sin aplicación, si tenemos todo esto, ¿verdad?, pero no tenemos aplicación, simplemente estamos dando información a la iglesia. Y muchas veces caemos en ese error, ¿verdad? En lo particular, hermanos, es algo con lo que yo personalmente lucho, ¿verdad?, bastante. Porque nosotros como estudiosos, ¿verdad?, como salidos del seminario o estudiantes del seminario todavía, pensamos en detalles exegéticos, tratamos de estar metidos ahí en la gramática, metidos en la exégesis, en el idioma original, ver diccionarios y todo, que a veces se nos pasa por alto aplicar a la iglesia. Finalmente, hermanos, lo que queremos es aplicar.
No sirve de nada solo dar información a la iglesia sin aplicación. Pero esa aplicación tiene que ser coherente con el texto. Tiene que salir del texto bíblico. No tengo que inventármela, ¿verdad? No puedo inventarme la aplicación. Tiene que salir de ahí mismo. No podemos violar el propósito y función del texto original. Pero tampoco, ese es un extremo, ¿verdad? En cuanto a la aplicación, violar el texto con el afán de aplicarlo. Y el otro extremo es no aplicar, solo dar información, solo exponer. Podemos ser fieles exponiendo un texto, pero infieles al aplicarlo. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Es cierto, hermanos, que Dios puede complacerse en conducir a la congregación a una aplicación, ¿verdad? Incluso si el predicador no lo aplica. Pero eso no me quita mi responsabilidad de ser diligente en estudiar y aplicar la palabra del Señor. Puede ser, hermanos, que mientras yo estoy predicando y estoy tratando de ser fiel al texto, oré por mi sermón, estudié diligentemente y al final de cuentas presenté un sermón más explicativo, más informativo que aplicativo. Recordemos que la palabra del Señor no regresa vacía, ¿verdad? La palabra del Señor va a hacer su efecto, pero tenemos que ser más intencionales. Tenemos que buscar el propósito de aplicar a la audiencia el texto bíblico. ¿Está bien? ¿Puedo avanzar a la siguiente diapositiva, hermanos? ¿Sí? ¿Ya los tienen ahí los detallitos? Ok. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? Vamos a ver algunos aspectos de la importancia de la predicación expositiva. Y el más importante, hermanos, es el que aparece aquí a la izquierda de su pantalla. El aspecto más importante de la predicación expositiva es que comunica la revelación bíblica. Y empieza. Comunica la revelación bíblica de Dios y su voluntad. Queremos predicar expositivamente, hermanos, porque estamos comunicando la revelación bíblica de Dios y también su voluntad. No estamos exponiendo un libro de matemáticas, no estamos exponiendo computación, no estamos exponiendo inglés, ¿verdad? Aunque estas cosas son buenas y si usted tiene oportunidad de bendecir personas con eso está bien, pero hermanos, estamos comunicando la palabra de Dios. Estamos comunicando la revelación bíblica. Estamos ayudando a las personas a conocer a Dios mismo y conocer su voluntad para su vida y que vivan su vida en base a la palabra de Dios. Entonces es importantísimo para nosotros que al pararnos en el púlpito, hermanos, estemos seguros de que estamos predicando verdaderamente y fielmente la palabra de Dios. Por eso este es el aspecto más importante. Estamos comunicando la revelación bíblica de Dios y de su voluntad. Y la mejor manera de hacerlo, hermanos, es predicando expositivamente. Número 2. Enseña la palabra de Dios en un ambiente escogido por el Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra del Señor, hermanos, estamos enseñando la palabra de Dios. Cuando lo hacemos expositivamente, ¿verdad? De eso estamos hablando. Enseñando la palabra de Dios en un ambiente escogido por el Espíritu Santo. Tenemos que recordar, hermanos, que el Espíritu Santo escogió a la persona, al profeta, al apóstol que iba a escribir su palabra, escogió los autores humanos, vamos a decir, pero también escogió el contexto de los oyentes principales. Sí, escogió a su pueblo en el contexto específico que estaba para transmitir un mensaje específico. Escogió a Pablo para escribir a los filipenses en ese contexto específico de Filipenses que ellos estaban viviendo para transmitir una verdad específica. Escogió al rey David con sus capacidades, con sus cuestiones que él vivió, con sus pecados, para transmitir un mensaje, ¿verdad? Dios, transmitir su mensaje en un contexto específico de la humanidad para que nosotros también lo apliquemos de esa manera. Y eso, hermanos, lo escogió el Espíritu Santo. Entonces, la predicación expositiva es sensible a esto y nos ayuda a enseñar la palabra de Dios en el ambiente que el Espíritu Santo escogió, no cuando a mí se me ocurre, ¿verdad? Y esto, hermanos, va a ser útil para la iglesia local también. Número 3.
satisface las necesidades humanas. Tenemos que recordar, hermanos, que la exposición de la palabra del Señor lleva su propia autoridad y poder. No estamos predicando nuestras ideas, sino estamos predicando la palabra de Dios. Y aquí se hacía referencia a un pasaje, Isaías capítulo 55, versículo 11. ¿Alguien podría leer este pasaje, hermanos? Isaías 55, 11. Yo lo tengo, yo lo leo. Por favor, Sammy. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquellos para que la envíe. En aquellos para que la envíe. Gracias. Cuando estamos exponiendo, hermanos, la palabra del Señor, tenemos que saber esta realidad, la de que Dios tiene su propia autoridad y poder y la ejerce a través de su palabra. La palabra, hermanos, lleva la autoridad y poder de Dios y es útil para satisfacer las necesidades de las personas. Todo tipo de necesidades, ¿verdad? Entonces es importante la predicación expositiva porque ella satisface las necesidades humanas. Número 4. Dirige la atención del oyente a la Biblia y no al predicador. La predicación expositiva, hermanos, dirige la atención del oyente a la Biblia y no al predicador. Cuando predicamos expositivamente buscamos que el que resalte sea Dios y no nosotros. Que resalte su palabra y no nosotros, hermanos. No se trata de que el predicador salga en caballo blanco, ¿verdad? Que todo el mundo diga, uy, qué expositor ese hombre. Uy, ese hermano Esdras, cómo expone las escrituras. Ese Sammy, ¿verdad? Uf, se ve la unción que tiene. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que resalte la palabra de Dios. Se trata de que la palabra del Señor sea al final enfatizada y que las personas vayan a la palabra del Señor y aprendan de ella. El predicador sabio y humilde, decía aquí el autor Lightfield, mostrará a los que integran su congregación cómo ir a la escritura por sí mismos y cómo entenderla y cómo aplicarla. Un predicador sabio, hermanos, no busca sobresalir él y que digan, uy, sí, cuánto sabe ese hermano, ¿verdad? Sino que busca enseñarles, guiar a la congregación a través de la predicación expositiva, a través de la exposición, que ellos vean cómo interpretar la palabra del Señor por sí mismos, cómo entenderla por sí mismos. Así es como lo interpretó él, así se debe hacer, ¿verdad? Entonces yo ya puedo ir a las escrituras por mis medios y aprenderla, ¿verdad? Y aplicarla a mi vida también. Entonces ese es el énfasis de dirigir la atención hacia la Biblia y no al predicador. Número 5, hermanos. La iglesia necesita con urgencia una predicación que satisfaga sus necesidades. Por eso es que la predicación expositiva es importante. Perdón, ¿qué dice ahí? Expositive. Es que no es que estoy a favor de ciertos ideales ahí, hermanos. Eso solo fue porque hay un error de autocorrección ahí del inglés. Creo que esta presentación, el PowerPoint estaba configurada en inglés y no me di cuenta de eso. Vamos a cambiar porque no me gusta ahí que diga expositive. Ahí está. La iglesia necesita con urgencia una predicación que satisfaga sus necesidades. Y esa predicación, hermanos, es la predicación expositiva. Es la predicación expositiva. A veces, hermanos, vuelvo al ejemplo de los estudiosos, ¿verdad? Estamos en un seminario, estamos en un lugar y ya hemos llevado algunos cursos y creemos que la iglesia ya pasó por esos cursos y se nos olvida, hermanos, que no todos han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Y a veces, hermanos, se nos olvida poner el bocado al alcance de los pequeños. A mí me encanta la oportunidad de predicar en Genezaret porque me desafía, hermanos, ver que no hay solo hermanos adultos, sino que también hay niños, ¿verdad? Entonces ese es un desafío más grande al tratar de llegar al corazón de los niños.
cuando estoy predicando y ningún niño se duerme, digo yo, hoy sí, hoy sí fui claro, ¿verdad? Y los niños estuvieron prestando atención y todo. Y cuando los niños no están en nada, no entendieron nada, pues no llegué a ellos, ¿verdad? Parte de eso es porque a veces ustedes se han dado cuenta que he usado presentaciones y van dibujitos ahí con el propósito de captar la atención de los niños también y llegar a ellos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida y predicamos solo a un adulto. Y bueno, en medio de esto también hay una cuestión ahí de atención, que los niños no prestan la misma cantidad de atención que un adulto, ¿verdad? Muchos detalles ahí. Pero el punto aquí, hermanos, es lo importante es saber que la iglesia lo necesita. La iglesia necesita no mis ideas, hermanos. La iglesia no necesita mi experiencia. Eso no lo necesita la iglesia. La iglesia necesita la palabra de Dios. Entonces es importante que yo me aferre a la palabra del Señor, que profundice en la palabra del Señor y que exponga la palabra del Señor para que la iglesia tenga lo que necesita. No lo que quiere, lo que necesita. Muchas veces la predicación expositiva no va a gustar, ¿verdad? No a todos les va a gustar, pero va a ser de bendición para ellos. Y número 6, hermanos, una razón más porque es importante la predicación expositiva es porque protege a la congregación de falsas interpretaciones. Protege a la congregación de falsas interpretaciones. Y no creo que ignoremos, hermanos, que hay muchos lugares donde la palabra del Señor se predica de manera errónea, de manera equivocada. Muchas iglesias, hermanos. Y nuestros hermanos se someten a estas enseñanzas erróneas. Porque sus vecinos van a esa iglesia, porque sus hermanos, sus parientes van a esas iglesias. Entonces, es importante que nosotros expongamos las escrituras para que ellos sepan cómo discernir entre una enseñanza fiel y una enseñanza falsa, distinguir entre ellas dos y poder aferrarse a la palabra del Señor al final de cuentas, ¿verdad? Una buena predicación expositiva, hermanos, no impresiona a la congregación, sino que la alimenta. Me gustó esa frase que decía ahí el autor del libro. Una buena predicación expositiva no impresiona a la congregación, sino que la alimenta. Eso es lo que queremos hacer al exponer la escritura. Queremos alimentar a la grey, queremos alimentar a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor, para que ellos puedan tener su sustento. Debemos saber, hermanos, que va a haber dificultades. Y esto es lo que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Pero es la realidad. Va a haber dificultades al predicar expositivamente. Número 1, exige un estudio minucioso. No vas a dejar tareas, ¿verdad? Me dijeron por ahí. ¿Por qué? Porque estamos tan atareados, hermanos, en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, ¿verdad? Muchas cosas que hacer. ¿Se entiende? Nuestro hogar. Pero, hermanos, la exposición de la palabra del Señor exige un estudio minucioso del pasaje. Y vamos a ir viendo esos detallitos después. Mi intención, hermanos, no es hacer un examen de ustedes, no es evaluar su capacidad de retener conceptos. Mi intención, hermano, es que usted al terminar este estudio pueda poner en práctica estos principios y exponer la palabra del Señor. Entonces, no me interesa tanto que usted se memorice los conceptos, pero me interesa que usted los aplique en su predicación expositiva, ¿sí? Que usted predique de una manera verdaderamente expositiva. Y por eso es que estoy haciendo este estudio. La intención es que tengamos predicadores en nuestra iglesia, ¿verdad? Y por eso comenzamos con varones, porque es nuestra responsabilidad, hermanos. No podemos delegar esta responsabilidad a las hermanas. Ellas ya se hacen cargo de un montón de cosas y cargarlas con la predicación, uy, no. Dios nos va a demandar, hermanos. Dios nos va a demandar al llegar al cielo este ministerio de la predicación a los varones. Entonces es importante que desarrollemos disciplina en el área del estudio bíblico. Dificultades. Otra dificultad. Requiere sólidos principios de hermenéutica. A veces vamos al texto bíblico con conceptos preconcebidos, con ideas que ya tenemos, y pasamos por alto algunos principios de hermenéutica porque decimos, esa historia ya me la sé, ¿verdad? Ese pasaje ya sé cómo va, ya sé la aplicación.
y tenemos la aplicación antes de ir a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero mi intención es que al final de este estudio, hermano, usted ya vaya al texto bíblico no con sus ideas preconcebidas, sino con principios sólidos de hermenéutica. Vamos a ir viendo esos principios a lo largo del estudio. Número 3, requiere constante atención al contexto. Hay por lo menos unas 10 capas del contexto que vamos a ir viendo en su momento, hermanos. Pero lo importante es saber que ese es uno de los principios más importantes de la hermenéutica, el contexto. El contexto va a determinar el significado de una palabra, de un pasaje completo, de un principio que encontramos en la Biblia. El contexto lo va a determinar. Y podemos ver, solo manera de ejemplo, el contexto gramatical del texto. Vamos analizando las palabritas una por una. Podemos ver el contexto sintáctico, cómo se relacionan esas palabras, el contexto léxico, cómo se define una palabra en el idioma original, en el tiempo original, el contexto inmediato, lo que hay arriba y abajo de este versículo, lo que se dice antes y después, el contexto del libro, ¿verdad? Todo lo que dice el libro y cómo este pasaje se relaciona a todo el libro. Entonces hay muchos contextos, hasta el final llegar al contexto Biblia, ¿verdad? Vamos así desgranando desde el centro hacia afuera estos contextos y vamos a ir viéndolos poco a poco, pero por eso decimos que es una dificultad, porque no podemos pasar por alto ningún contexto al estudiar un texto bíblico. Número 4, se debe prestar atención a la forma literaria. Este es otro aspecto, hermanos. Cuando estudiamos la Biblia hay muchas figuras literarias, como por ejemplo las parábolas, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta una parábola? No se puede interpretar igual que un mandamiento, ¿verdad? Que un mandato de parte del Señor. Un mandato directo es fácil de aplicar y no matarás, ¿verdad? Un principio general, básico, pero una parábola es una enseñanza a través de una figura de lenguaje. Entonces hay que saber cómo interpretarlo también. 5. El alcance del texto se debe relacionar con las necesidades de la congregación. Y esta es quizás una de las más difíciles, ¿verdad? Una vez que ya entendí el texto, ¿cómo lo aplico a la congregación? Es una dificultad grande, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, estas son algunas de las dificultades que podemos encontrar al predicar expositivamente. Allí en el libro ustedes pueden encontrar algunas otras, pero creo que estas son las más relevantes, hermanos, y podemos aprender de esto. Quizás, hermanos, para un predicador temático va a ser fácil aplicar a las necesidades de la congregación, ¿verdad? Esta última dificultad. Tal vez a él no se le haya muy difícil aplicar el texto a la congregación, pero la cuestión es, ¿realmente lo está aplicando de manera correcta? Cuando queremos ser expositivos, hermanos, no podemos aplicar así a la rápida, ¿verdad? Sino queremos que el pasaje se aplique correctamente a las personas. Entonces, eso es algo que quizás un predicador temático va a tenerla más fácil, pero no necesariamente por eso va a ser más bíblico, ¿verdad? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva, hermanos? ¿Ya lo tienen todo? Ok. Esta es la última diapositiva, hermanos. Y quisiera... Yo creo que voy a compartirles esto a ustedes, lo que hemos visto el día de hoy, en un PDF, ¿verdad? Si usted tiene en su teléfono o en su computadora para ver PDFs, va a poder verlo. La predicación expositiva. Yo les decía hace un rato que la predicación expositiva no solo es la exposición, sino que abarca todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso. Y esta es una gráfica que demuestra cómo es la predicación expositiva. Gracias, amor. Por eso hay que tener ayuda idónea. Entonces, miren, hermanos. Así es como se puede resumir la predicación expositiva de manera gráfica. Y a mí me gusta mucho esta gráfica, porque nos habla, hermanos, de pasar del texto en su contexto histórico, en su contexto particular, ¿verdad? Del pasado, hasta el contexto contemporáneo, nuestro tiempo, ¿verdad?
un contexto universal, no solo para los que viven en Guatemala, sino para los que viven en Ucrania, en Rusia, ¿verdad? En España, en todos esos países de Estados Unidos, en el tiempo presente. Entonces, ¿cómo pasar de aquí para acá? Eso es lo que hace la predicación expositiva. Pasar de aquí para acá de manera correcta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí está todo el proceso. Importante, hermanos, que todo esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Es Él quien nos ayuda, es Él quien nos ilumina para que podamos entender su palabra correctamente y es Él quien nos da esa facilidad. Por eso oramos, ¿verdad? Cada vez que estudiamos un texto bíblico, pidiendo que sea el Señor quien nos ayude a entenderlo correctamente. Entonces, ¿cómo lo describimos? Primero, nos preparamos de manera personal, nos acercamos al texto con una actitud de adoración al Señor, reconociendo, hermanos, que estamos estudiando su palabra, estamos estudiando lo que Él quiso decir y vamos a aprender de su persona, vamos a aprender de su voluntad. Entonces nos acercamos al texto no de una manera académica, ¿verdad? Uy, sí, yo voy a poner en práctica mis capacidades para interpretar. No, nos acercamos de manera humilde, en adoración, sabiendo que es la palabra del Señor lo que estamos estudiando. Después de eso, hermanos, analizamos el contenido del texto. Aquí aplicamos todos los principios de hermenéutica, que vamos a ir viendo poco a poco en este estudio. Aplicamos la exégesis, ¿verdad? Tratamos de descubrir lo que el texto significaba. Aquí es lo único que yo añadiría a este manual, ¿verdad? Descubrir lo que el texto significaba. Y aquí añadiría la palabra explicar lo que el texto significa. Entonces, en esta parte de aquí es todo estudio, hasta llegar a una verdad universal. Esto es una ciencia, hermanos. El encontrar esa verdad universal, el encontrar lo que el texto quiere decir, es una ciencia. Es una ciencia. Entonces estudiamos esa ciencia para poder aplicar los principios hermenéuticos correctamente, interpretar correctamente. Nos preparamos, analizamos el contenido del texto, gramática, exégesis, hermenéutica, exponemos la estructura del texto, ¿verdad? Ahí sí nos enfocamos en estudiar palabra por palabra, si es necesario, ver palabras repetidas, ver definiciones de diccionarios, leer comentarios que nos ayuden a entender mejor la Biblia. Todo eso está en esa parte, en la parte del estudio, ¿verdad? En la parte de la exégesis. Nos aferramos al intento del texto, descubrimos una idea principal, descubrimos cuál era la intención del autor original, en este caso el autor humano, con la audiencia en particular, ¿verdad? La audiencia original. Y finalmente, hermanos, llegamos a una verdad universal, un principio que podemos resumir en una oración, ¿sí? Después de eso, vamos a la sección de exposición. Todo esto es exégesis, todo esto es estudio. Ahora vamos a centrarnos en la exposición, lo que vamos a ir a hacer cuando estemos en el púlpito, ¿sí? Vean, hermanos, que esto es hasta el final. A veces pensamos que predicación expositiva solo es esto, ¿verdad? Pero no, predicación expositiva es todo esto, abarca todo el proceso. Ya esta sección de exposición, hermanos, tiene que ver con la homilética. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la homilética? ¿O con qué tiene que ver? La homilética, hermanos, tiene que ver más con la exposición. Ya tiene que ver con principios de cómo voy a enseñar, cómo me voy a parar en público, cómo voy a transmitir un mensaje, ¿verdad? Bosquejos, la postura del predicador, todo eso es homilética. Esto ya tiene que ver también con la exposición. Ahora no queremos descubrir, porque eso ya lo hicimos en el estudio, lo que queremos hacer ahora es explicar lo que el texto significa. El texto tiene un solo significado, hermanos. Ya lo descubrimos en la sección de exégesis, ahora lo vamos a exponer. ¿Cómo vamos a exponerlo? Eso es en lo que se enfoca la exposición. Entonces ya tenemos la verdad universal, la vamos a aislar en el intento del sermón. Presentamos una proposición homilética, ¿sí? Esa verdad que está en una oración, la vamos a presentar de una manera que lo podamos enseñar a la congregación.
Yo sé que estoy pasando muy rápido por aquí, hermanos, solo es para que usted tenga una idea general de lo que es la predicación expositiva, pero vamos a ir viendo detallitos sobre todo esto a medida que avancemos en el estudio, ¿verdad? Organizamos la estructura del sermón, hermanos. Aquí ya vamos viendo un bosquejo homilético, puntos principales, subpuntos. Lo ideal es no tener muchos puntos, ¿verdad? Para que esto la iglesia lo pueda asimilar fácilmente. Unos 2, 3 puntos está bien. Sintetizamos el contenido del sermón. Ahora a esos puntos les vamos a poner carne, ¿verdad? Los puntos principales son como un esqueleto, como un esquema, ¿verdad? Pero no solo necesitamos ese esquema, también tenemos que ver cómo vamos a explicar esos puntos principales. A eso le llamamos la carne. Tenemos el esqueleto, pero a ese esqueleto le añadimos carne. Y eso es el contenido del sermón. Finalmente, hermanos, la asimilación personal. Tratamos de entender el contexto en el que está nuestra iglesia local y cómo este texto en particular se aplica correctamente a nuestra audiencia. Esto ya tiene que ver con una cuestión pastoral para la audiencia local, para la iglesia. Inevitablemente, hermanos, cuando estamos predicando, estamos pastoreando a nuestra audiencia. Estamos tratando de enseñarles, alimentarlos con la palabra del Señor, pero que también ellos puedan nutrirse a través de ella, ¿sí? Entonces, eso es predicación expositiva en esencia, hermanos. ¿Qué les parece? Hemos llegado al final del estudio del día de hoy y me gustaría saber cómo la ven. ¿La ven complicada? ¿La ven fácil? ¿La ven interesante? ¿Ya se quieren salir del estudio? Esta solo es una introducción. Pues, ¿Hay algún hermano Adín? puede decir que es fácil y tampoco es complicada. Simple y sencillamente se puede llevar a cabo. Va uno asimilando poco a poco lo que va directamente oyendo, pues, directamente de parte suya, ¿verdad? No podemos decir que es difícil. No, directamente, como dijo aquel, todo se puede, ¿verdad? Tal vez no al 100% como quisiéramos, pero sí aprendemos bastante directamente de esto a cambio de nada, pues, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Me alegra. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que tengan hasta este momento o algún comentario sobre el tema de la predicación expositiva? ¿No? Yo creo que aún no. Todavía falta avanzar un buen poco. Ok, excelente. Bueno, hermanos, entonces llegamos al final de este día. Yo espero en el Señor que esta clase simplemente les haya motivado para pensar en la importancia que tiene predicar la palabra de Dios correctamente y que usted se sienta desafiado, hermano, que se sienta desafiado a poder profundizar en esto con el propósito de enseñar la palabra del Señor un poquito mejor, ¿verdad? Mejor de lo que antes lo hacíamos. Y que usted salga, hermano, después de estos 10 días que vamos a estar estudiando, preparado para predicar un sermón bíblico correctamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí. Y si Dios lo permite, nos veremos el próximo miércoles para poder continuar con nuestro estudio. Si usted desea, yo voy a averiguar, hermanos, sobre este libro, Cómo predicar expositivamente, para ver si lo encontramos barato y lo podemos imprimir o lo podemos imprimir, ¿verdad? Quizás. Pero yo creo, hermanos, que podemos conseguirlo bastante cómodo para no tener la necesidad de imprimirlo, ¿verdad? La siguiente semana vamos a estar estudiando un poquito acerca de los datos de la exégesis. Así que ya vamos a entrar, hermanos, a lo mero bueno, ¿verdad? Hoy fue solo introducción, pero la próxima semana ya vamos a entrar a los datos de exégesis. Es bueno que usted tenga su cuadernito ahí donde apuntar, hojas, ¿verdad? Donde usted considere para
no perder esta información. Excelente, hermano Adi. Muy bien, miren, siguen el ejemplo de hermano Adi, el ejemplo de hermano Misael también ahí, y Juan Pablo. Bueno, hermanos, pasen feliz noche entonces. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien quiere orar para despedirnos. Tal vez nuestro hermano Samuel. O sea, yo, Sí. hermanos, amor. Oremos, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este pequeño tiempo en el cual estudiamos un poquito acerca de lo que es explicación expositiva. Te pido, Señor, que en el resto de estos estudios puedas aclarar nuestra mente, hablar a nuestro corazón para que tu palabra entre fácil y podamos entender, Señor, la necesidad que hay actualmente en la iglesia en general de predicar correctamente tu palabra, Señor. Úsanos. Y gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos, que se toma el tiempo de enseñarnos esto, Señor. Aclarar de su mente, darle palabras exactas en el resto de este estudio, Señor, y danos un feliz descanso en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis Amén. hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí fue un gusto.